La Revolución Americana es un punto de inflexión de la propaganda americana. De hecho, es el primer conflicto donde intervienen los medios de comunicación. La Guerra de Independencia de Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña, que finalizó con la derrota inglesa y el Tratado de París. La causa inmediata de la guerra fue el maltrato de Gran Bretaña hacia los colonos, aunque estos le daban impuestos y riqueza, pero Gran Bretaña no les dejaba participar en su gobierno. Desde las primeras movilizaciones de los colonos contra el gobierno británico comienza a difundirse una propaganda de carácter liberal, independentista y revolucionario. Cuando estalla el conflicto, la propaganda política será un arma fundamental. Triunfará por primera vez una propaganda revolucionaria, una de cuyos contenidos esenciales es la defensa de la libertad de expresión. Por otro lado, las técnicas de propaganda de guerra nacieron con los propios conflictos armados. Siempre fueron usados métodos de engrandecimiento de las fuerzas y para falsear la información. Tenían como objetivo mantener la confianza de las tropas e intimidar al oponente. La propaganda de guerra tiene un aspecto peculiar. Uno de los fines es la comunicación persuasiva, para evitar que los ciudadanos conozcan la verdad. A veces no recurren a la mentira, sino que utilizan un lenguaje cuidado y rico en eufemismos. La propaganda tiene una gran responsabilidad en los conflictos, pues no es solo una supremacía militar la que gana una guerra. Cuando la propaganda es transmitida eficazmente, puede volverse más peligrosa que el propio armamento bélico. Las publicaciones periódicas no tenían un gran desarrollo en las colonias durante la primera mitad del siglo XVIII. La difusión de las ideas a través de la palabra impresa será un factor determinante de desencadenamiento de la Revolución Americana. Panfletos, obras literarias, opúsculos tuvieron una gran difusión. Antes y después de la Revolución Americana, los británicos y los colonos hicieron un extenso uso de la propaganda para conseguir apoyo para su causa. Años antes de que empezara la Revolución, periódicos y panfletos se distribuyeron por las colonias, solicitando apoyo para la independencia colonial de la corona inglesa. Patriotas conocidos como Benjamin Franklin y Paul Revere también publicaron periódicos y su propaganda definió los ideales básicos del patriotismo americano que llegaría hasta nuestros días. 5 años antes de que las primeras balas revolucionarias fueran disparadas, los patriotas americanos hicieron uso de un incidente ocurrido en las calles de Boston para promocionar la independencia. Gran Bretaña había asentado tropas en la ciudad, cosa que molestaba mucho a los habitantes de Boston. Un 5 de marzo de 1770, una multitud se reunió en la plaza y empezó a mofarse de los soldados británicos. Estos, hartos de hostigamiento y burlas, dispararon contra ellos matando a 5 colonos. Paul Revere creó un grabado del incidente y lo denominó como masacre. El dibujo de Revere mostraba a soldados británicos bien equipados que disparaban a los colonos desarmados. La pieza desató un sentimiento antibritánico que demandaba que Gran Bretaña retirara su ocupación militar de la ciudad. El primer dibujo político jamás impreso y que se convertiría en un gran símbolo propagandístico de la Revolución Americana fue la serpiente de Franklin, que apareció por primera vez en su periódico Pennsylvania Gazette en 1754. Este símbolo representaba a 8 colonias como una víbora seccionada en 8 partes. Debajo la admonición unirse o morir. El propósito inicial no tenía nada que ver con la independencia americana. Gran Bretaña y Francia habían estado disputando sus respectivos territorios en Norte de América, y Franklin pretendía que aquel icono alentara a los colonos americanos a unirse en contra de la expansión de los territorios franceses en el continente. Sin embargo, los patriotas adoptaron rápidamente el símbolo para que y por causa de independencia. Este símbolo fue copiado e impreso numerosas veces. Por ejemplo, Paul Revere usó la imagen como la cabecera de su periódico The Massachusetts Spy. La serpiente reapareció en 1765, cuando los americanos resistieron la ley de sellos. Se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad en 1775, estampado en hebillas y botones, impreso en papel moneda y lógicamente representando banderas. El lema fue cambiado, en algún momento a "no me pises", cuando alguien decidió representar a la serpiente enrollada, lista a morder. Benjamin Franklin publicó en su periódico que viendo las serpientes pintadas en los tambores de los marines, este animal debería elegirse para escudo del país, fundamentando que la misma tiene una mirada aguda que puede constituir un símbolo de vigilancia, que nunca inicia un ataque, pero que una vez agredida nunca se rinde, y que es símbolo de nobleza y verdadero coraje, ya que nunca ataca sin primero advertir a su enemigo el riesgo de agredirlo. En la era colonial, los periódicos fueron los únicos que se acercaban a la comunicación de masas, y a pesar de que su circulación solo rondaba unos cientos, se solía compartir y leer en voz alta en tabernas y locales de culto. La campaña de propaganda patriótica empezó antes de que se formaran las tropas. Por ejemplo, Samuel Adams publicó piezas en periódicos de Boston que se centraban en el resentimiento de los colonos respecto a los impuestos, para dirigirlos hacia la revolución. Durante la guerra, los periódicos colonos continuaron apoyando con reportajes de las batallas. A pesar del hecho de que las noticias eran de bastantes días antes, eran las únicas noticias que los colonos tenían de los progresos de la guerra.
Los periódicos patriotas usaron la táctica de exagerar el número de soldados británicos y de minimizar el número de fuerzas revolucionarias. Aquí tenemos un pergamino que fue utilizado para llamar a las armas de los patriotas americanos cuando empezó la guerra. Pero los patriotas americanos no fueron los únicos que utilizaron propaganda durante la Revolución. Los periódicos británicos utilizaron las mismas técnicas que se utilizaron en las colonias. Una impresión de 1774 en Gran Bretaña muestra a un oficial inglés siendo alquitranado y emplumado por revolucionarios sonrientes. Aquí tenemos otra impresión llamada La aflicción de los bostonianos, que fue publicada en un periódico londinense tras el motín del té el 16 de diciembre de 1773, en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té. Fue un acto de protesta de los colonos americanos contra Gran Bretaña, y es considerado un precedente de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los periódicos de Londres manipulaban frecuentemente los reportes de la batalla, retratando decisivas victorias americanas de forma que para el lector medio incluso parecía que los británicos habían ganado. La película El Patriota es una película dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Mel Gibson que se desarrolla en Carolina del Sur en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La película trata sobre un viudo llamado Benjamin Martin, que es Mel Gibson, que renuncia a combatir para cuidar a sus 7 hijos. Todo se complica cuando su hijo mayor, Gabriel Heath Ledger, se alista en el ejército. Sin embargo, las tropas británicas, dirigidas por el comandante Tamilton, estarán en la puerta de su casa esperando a atacar a su familia. Esta película está hecha desde el punto de vista de los colonos americanos y tiene gran importancia la propaganda, sobre todo para influenciar a los jóvenes a que se alistan en el ejército. Durante toda la historia americana, la idea de la defensa de la patria, tras ser amenazada por un mal mayor, ha estado presente durante el siglo XIX en varios conflictos, como la Guerra de Cuba tras el hundimiento del acorazado Maine, la Segunda Guerra Mundial tras el ataque de Pearl Harbor, o el inicio de la Guerra de Irak tras el 11S. Y puede que ahora, en nuestros días, con la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, puede que veamos de nuevo una nueva campaña propagandística contra este nuevo enemigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete por aquí debajo y dale a like. Y nos vemos en el siguiente.